una amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo. Seguimos aquí en la Banda Cambiaria, en este espacio de Economía sin Manual, como todas las semanas, porque vamos a dialogar en profundidad de algo que ocurrió en la provincia de Santa Fe, que nos va a cambiar la vida de todos los santafesinos de aquí en adelante, porque se trata de la reforma de la Constitución que finalmente fue votada y que, bueno, tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas y, como decía, a partir de ahora será una nueva forma de vincularnos desde lo institucional en la provincia de Santa Fe. Y para eso hemos invitado a una de las protagonistas de este cambio, es la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Estoy hablando de Clara García, que tuvo la gentileza de acercarse aquí al streaming de la Banda Cambiaria. Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué lindo estar acá. Estuvimos charlando antes, casi que hicimos un programa antes de empezar, exacto. Pero bueno, sí, por supuesto, el cambio de la Constitución. Recordemos que nos regía una Constitución de hace más de 60 años, de una época diferente, incluso de una realidad política muy distinta, porque fue votada aún ya habiendo un golpe de Estado y con el peronismo proscripto. Entonces era otra realidad. Hoy podemos basarnos en una democracia mucho más sólida que ha equilibrado al gobernador en tanto poder ejecutivo, a la legislatura y al poder judicial, con nuevas instituciones y de una manera mucho más equilibrada también. De hecho, bueno, uno no tiene que pensar en qué te conviene en el cortísimo plazo, porque, por ejemplo, hemos quitado esto de la mayoría automática que lleva el gobernador, también equilibrando que va a tener reelección. Y también hemos modificado sustancialmente la justicia, en especial en lo penal, considerando que es como el garante de la convivencia. Entonces, bueno, este equilibrio institucional me parece que va a dar un marco bueno, interesante. Yo hablo mucho de la transparencia de la política y esto de brindar a la gente mucha información, porque también tener políticos que tengan ficha limpia, que no sean reelectos indefinidamente, que tengan que rendir cuentas, bueno, nos da la posibilidad de que la población tenga, en fin, institucionalmente mejor calidad de política, y de ahí deviene todo. ¿Y cómo evalúas el proceso por el cual se reformó la Constitución? Es un proceso, hubo muchos intentos que no llegaron a nada y finalmente se pudieron reunir los consensos necesarios, por lo menos para empezar a discutir. Creo que fue un proceso virtuoso. Incluso a veces me preguntan si es la Constitución que Miguel hubiera querido, Miguel Lifchit, que fue el gobernador que más cerca estuvo, porque en el año 2018 él presentó un proyecto, lo llevamos a recinto y lo defendimos. Me tocó ser una de las voces en ese momento, aún sabiendo que no teníamos los votos. Pero toda ese piso de conocimiento, de consensos con la sociedad, sirvió, por supuesto ayornado, como uno de los elementos para esta Constitución. La verdad que los socialistas nos sentimos muy orgullosos porque hicimos aportes de fondo. Sé que nuestros convencionales defendieron con mucho convencimiento y nos, vuelvo a decirte, el proceso fue muy bueno y el producto también lo es, aunque todos nos hemos quedado, digo, acá era una acuarela de ideologías y de pertenencias políticas. Probablemente cada cual haya querido que algo estuviera distinto, pero me parece que el producto democrático, con casi un 90% de los artículos, con más del 75% de los votos, te da la pauta de que hubo un consenso político para dictarlo. Y bueno, dos preguntas te hago. ¿Con qué te quedaste con ganas vos en ese donde dijiste, bueno, casi todos nos quedamos con ganas de algo, que por supuesto en el consenso general cada uno resigna en pos de este consenso? Y por otro lado, ¿qué características de alguna manera, o los puntos importantes que vos crees que tiene esta Constitución, que la hace más moderna o de alguna manera la distingue respecto de otras? Bueno, vamos a hablar entre mujeres feministas. Creo que todas nos quedamos con, en fin, el deseo de haber tenido un lenguaje inclusivo, que hoy está puesto tan en crisis, pero que sin embargo denota la existencia de varones y mujeres por igual y de alguna manera fortalece esa equidad, esa justicia y esa fuerza no solo para participar, sino para liderar. Pero ¿qué pasa? Que como nomás habíamos cambiado 40 artículos, iba a quedar
una cosa, bueno, entre los que estaban redactados antes y los de ahora, así que digamos que interpretemos, aunque no me parece lo correcto, que ese masculino nos incluye a todas, por supuesto. ¿Qué tiene de bueno? Mira, yo como que lo divido como en 4 áreas. Me parece muy bueno, y lo decía, el tema de la política, una política más transparente y más cercana. El tema de una justicia más eficiente. Nosotros hemos consolidado diferentes formas para la elección y para el seguimiento de la tarea de los jueces, pero también consolidamos al Ministerio Público de la Acusación, es decir, los fiscales, que son los que persiguen el delito con rango constitucional, y también la defensa pública de lo penal, pero nos parece un derecho importantísimo. Te diría el tercero, los nuevos derechos, y entonces ahí tenemos sí la paridad, sí las personas discapacitadas con un capítulo muy especial, sí los nuevos derechos ambientales, como el derecho al agua, que creo que es uno de los cuales más se ha hablado, sí derechos como el de la industria. Estuvimos juntas en el almuerzo del Día de la Industria y ahí fue destacado también, ¿no? Darle a la tarea industrial de la provincia de Santa Fe. Cuando uno dice industrial, dice agrobioindustrial, porque eso es lo que nos caracteriza, darle un rango constitucional. Y te diría la cuarta, tiene mucho que ver con esta ciudad y en especial con el 7 de octubre, Día de Rosario, que es todo el capítulo del municipalismo. Entonces, dar la autonomía a las grandes ciudades, dar 4 años de vigencia a los pueblos más chicos, que hoy nomás con 2 es muy difícil pensar en proyectos de largo alcance cuando sabés que en un año estás de elecciones de vuelta. Y hemos consolidado algo que aquí en Rosario ha tenido mucho éxito para planificar en conjunto, que son las áreas metropolitanas. Claro. Este intermedio, si vos querés, entre una ciudad y una provincia, pero que permite ponerte de acuerdo para cosas que no tienen límites, el límite político de una calle o de otra. La polución, el transporte, el turismo, en fin, la salud pública, en tanto vivís en un lado y te atendés en otro. Entonces me parece que hay, haciendo como tajadas de la sociedad, hay un gran escenario que son las áreas metropolitanas. Así que creo que en esas 4 está lo más rico de la Constitución, y ahora nos vienen una veintena de leyes para darle vida. Estos son como títulos, ¿no? Normas constitucionales, y hay bastantes leyes que cambiar. Bueno, justamente te íbamos a preguntar cómo ves que se va a dar ese proceso, digamos, cuáles son las prioridades, cuál es la hoja de ruta para poner operativa esas cosas. Mira, la gran mayoría de los artículos dan un plazo máximo de 2 años, otros de 1. Conociendo al gobernador y a su lógica de ir bastante rápido, me imagino que probablemente algunos, los que tengan que ver con la vida municipal, por ejemplo, o con la vida judicial, quizá empecemos a trabajarlo, porque hago un paréntesis, creo que esta manera en la cual trabajamos durante la convención fue muy provechosa, porque vos veías diálogo entre los convencionales, muchos diputados y senadores que encontraron un punto de acuerdo que a lo mejor hace años eran como 2 cámaras muy distintas, y también con el Ejecutivo, porque había varios ministros, de hecho el ministro de Gobierno y de hecho el gobernador. Entonces me parece que se armó unos lazos de trabajo y también de confianza, porque la política requiere para los acuerdos de una confianza que nos va a permitir avanzar. Hay leyes muy sentidas. Yo digo, no puede ser que Santa Fe no tenga ley de educación y una ley de salud ayornada. Hay otras leyes que son más difíciles para el común de la gente, suponete, bueno, toda la estructuración de la justicia, la estructuración de temas a lo mejor muy jurídicos, pero bueno, que nos van a dar toda esta plataforma que te contaba. Y vos mencionabas antes también el tema de la autonomía. ¿Y tenés expectativas? ¿Qué expectativas tenés con respecto a la autonomía municipal? Muchas, sobre todo porque Rosario es una ciudad que se siente autónoma y que pensemos, Sandra, que la Constitución Nacional de hace 40 años, del 94, ya preveía la autonomía para los municipios, y Santa Fe era una de las pocas provincias que no lo había puesto en marcha. Entonces yo pienso, bueno, el intendente acaba de presentar un proyecto, una ordenanza,
el día de Rosario se lo entregó en mano a la presidenta del Consejo y a los concejales, así que vamos a ver la letra fina. Pero bueno, hoy tenés desde nuevas formas de representación política que podés pensar desde concejales territoriales a una ciudad que ha crecido tanto, a dictar muchas normas que hoy requieren de una ley provincial, desde endeudamiento hasta el arbolado público. Porque pensemos que hace 60 años los municipios, es más, hasta la figura del intendente era casi un delegado del gobernador. Del ejecutivo. Entonces, viene de aquella época. Va a haber que modificar la ley orgánica de municipios y comunas, sin duda. Muchas cuestiones reglamentarias de nuestra propia Cámara. O sea, bueno, no, son más de 20 y va a ser mucho trabajo. ¿Y qué aspectos tienen ahí? Porque esa discusión empezó incluso antes de que se empezara a trabajar dentro de la Constituyente el tema tributario y fiscal en lo que tiene que ver la autonomía municipal. Bueno, creo que va a requerir de grandes y nuevos acuerdos. De hecho, prevé una nueva ley de coparticipación, porque acordemos que hoy, bueno, mira, tampoco tenemos ley de coparticipación, sino que cada impuesto tiene una manera y un porcentaje de coparticipar distinto. Sí. Y bueno, ahora pensando también en más atribuciones para los municipios, seguramente va a haber puntos de encuentro de cómo se distribuye diferente. Ojalá podamos tener también una coordinación entre los municipios para que las tasas y derechos no sean tan dispares y permitan, digamos, una unidad provincial que además la haga competitiva y estratégica. Así que bueno, está todo por hacerse. Los periodistas económicos van a estar siguiendo el día a día de lo que se trabaje ahí. Sí, porque justamente una de las discusiones que había era, bueno, estaban los que decían esto va a ser habilitar para aumentar más, Sí, para aumentar no, impuestos, pero no pasa tanto por ahí, sino por la distribución. Por la distribución, exactamente. Sí, también pensando en esto que vos decís, en lo regional, ¿no? Porque bueno, hay muchas de esas políticas o tasas que se sobreponen en distintos municipios respecto de lo que se cobra. Sí, bueno, ahí va a haber. No, por eso va a haber una tarea muy interesante de coordinación y quizá de barajar y dar de nuevo en muchas de las cuestiones que hoy se tributan. Viste que han quedado, en fin, algunos derechos y tasas que realmente tienen escasísima recaudación y que son como molestos en términos de la vida económica. Me parece que va a ser un buen momento de replantearlos también. Sí, no, te quería preguntarte, no sé si hay algo que tengas de la Constitución, vamos al Constitución, pero queríamos también sondear un poquito el tema más político, ¿no? Se están cumpliendo 2 años ya de la gestión provincial y un poco analizar, la gestión de Unidos de alguna manera, pero también el socialismo dentro de ese espacio, ¿no? ¿Cómo fueron articulando, cómo lo estás viendo? Bueno, vos hablás de estos 2 años y no puedo menos que recordar, en fin, todo un camino que no fue sencillo de cuando empezamos a hablar del Frente de Frentes, porque armar una unidad de varios partidos con historias distintas, a veces con ideologías, no solo distintas, sino hasta contrapuestas, significó una gran tarea de encontrar los puntos en común para Santa Fe. Creo que esa fue el horizonte que nos propusimos, objetivos en común y para Santa Fe, porque teníamos claro que a nivel nacional, en esas elecciones incluso, varios de los partidos estábamos votando diferentes candidatos. Y de se hecho, notó muchas votaciones del Congreso Nacional también. Se notó, bueno, ¿no? De hecho nosotros nos sentimos muy bien porque en aquel momento queríamos que Schiaretti fuera el presidente. De hecho, Esteban Paulón, diputado nacional, iba en la boleta, y ahora Schiaretti forma parte de este armado más amplio que es Provincias Unidas. Pero bueno, yendo a tu pregunta, creo que el tiempo previo de ponernos de acuerdo fue muy útil. Cuando bautizamos en Callastá Unidos, sabíamos dónde estábamos parados
y que era una alianza no solo electoral, sino una alianza de gestión. Y eso lo vimos muy claro en la rapidez en la cual los equipos pudieron actuar. Había planificación, había experiencia de gestión, y vos me preguntabas de los socialistas. La verdad que nosotros nos sentimos muy bien, no solo por los dos ministros, por Enrique Esteves en Ambiente y Cambio Climático, por Susana Rueda en Cultura, sino por gran cantidad de funcionarios en áreas clave que habían venido de las gestiones anteriores. Nos sentimos muy orgullosos porque el socialismo es la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, y creo que nos permite con total proactividad siempre estar planteando nuestra postura y nuestra misión. Bueno, tenemos un senador que también es histórico en la capital. Y te diría muchos municipios y comunas que han tenido intendentes, concejales, presidentes de comunales, minorías socialistas. Así que nos sentimos enormemente enteros en un partido que tuvo golpes duros, el año y poco más, en la cual murieron primero Hermes Wiener y después Miguel Lifchit. Por supuesto que nos dejó no solo sin los liderazgos, sino con el quiebre emocional de una institución política como la nuestra, perdiendo a sus dos líderes. Entonces nos propusimos como una decisión estratégica la unidad, y estamos viendo que ha sido enormemente positivo. ¿Y cómo estás viendo ya el armado nacional de Provincias Unidas, teniendo en cuenta también esto que hablábamos, ¿no? Que por ahí a nivel nacional han tenido diferencias, han estado en lugares diferentes? Sí, bueno, también estos 2 años en lo nacional cambiaron sustancialmente, ¿no? Sí. Un presidente que empezó con un apoyo muy importante, que por supuesto venía de un gobierno anterior, del cual evidentemente la gente tenía cansancio, bronca, no le gustaba, porque mucha decisión fue en contra de, ¿no? Como el anti-kirchnerismo. Entonces, bueno, se lo eligió a Milei. Y creo que a lo largo de estos 2 años también, con el respeto que merece un presidente nuevo, sobre todo al comienzo, donde uno puede decir se puede otorgar alguna herramienta, pero hemos visto una degradación en la relación del presidente, no solo con la política, en tanto diputados o senadores nacionales, sino con los propios gobernadores, sino con los periodistas o con la cultura, y después más en la vida cotidiana con las personas discapacitadas, con los universitarios, con la ciencia y la técnica, con la obra pública, con no respetar compromisos como la deuda previsional que la nación tiene con la caja nuestra, que no fue derivada a la nación. Bueno, nada, todo eso quebró también el merecimiento de apoyar a un presidente que estaba haciendo todo realmente muy duro para el interior. Quizá en capital, viste que la especulación financiera es una actividad económica potente, en sí misma, pero acá es nuestra pampa trabajadora y nuestra industria que montada a caballo, que le ha ido muy mal. Entonces, bueno, yo la veo a Gisela Scaglia, la cabeza de nuestra lista. El gobernador ha jugado una partida muy fuerte al elegirla, es su vicegobernadora. Nosotros pusimos uno de los mejores de los nuestros en número 2, Pablo Farías, fue ministro de nuestros 3 gobernadores socialistas, presidente de la Cámara, un hombre valiosísimo. Y sentimos que vamos muy bien. Por supuesto que a veces la ola de los gobiernos nacionales tapa, pero estamos en un momento donde esa ola está haciendo mucha agua, si vale la ironía. Y ahí, Clara, vos mencionabas el tema de la obra pública, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo hablabas de este armado que, por lo que decías, tiene mucho de consenso, mucho de acuerdos y demás. ¿Cómo logra un gobierno que se enanca sobre los consensos en un contexto donde, por ejemplo, no hay ingresos, no hay obra pública, hay que sacar créditos para poder financiar eso? Digo, ¿cómo han logrado gestionar eso desde lo económico? Vos fuiste ministra de Producción, sabés muy bien cómo manejar también los números. Digo, ¿cómo se...? Y de Hacienda, del lado también de los números del Estado, ¿no? Mirá,
con mucha franqueza. O sea, el ministro de Economía de la provincia y el ministro de Gobierno han venido infinidad de veces a blanquear los números. Entonces, también te cuesta oponerte cuando hay una transparencia tan grande de los números. Por otro lado, con una gran austeridad, que es desde no invertir en aquello que no sea estratégico hasta tener licitaciones de un grado de transparencia que han permitido precios mucho más bajos de los que se venían teniendo y muchas ofertas. Bueno, todo esto da un combo, y también el endeudamiento, lo decías, aunque en este momento, el último endeudamiento que aprobamos, estamos en un momento internacional malo para llevarlo está adelante. Difícil para salir a buscarlo. Pero bueno, hay algunos créditos, bueno, vos que sos especialista en los temas ambientales, el de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que ese lo obtuvimos apenas, digamos, asumimos, lo aprobamos, y está permitiendo llevar adelante varios proyectos. Es para proyectos, ¿no? Claro, no es para el Tesoro. Claro. Y volviendo un poco al tema de Provincias Unidas y la construcción más a largo plazo de una propuesta que surge desde las provincias. Sí. En términos generales, ¿crees que por ahí se abre una nueva etapa en donde la construcción de poder va a venir desde las provincias? Llevamos 3 presidentes porteños, ¿no? Creo que sí. Y es lo que nos entusiasma, que este 26 de octubre no solo vamos a elegir diputados nacionales, que de hecho ya es importantísimo, pero sino que vamos a consolidar una fuerza de estos gobernadores que, fíjate, tienen una cosa generacional bastante pareja, pero vienen de 3 espacios políticos distintos. Los radicales, varios, por supuesto con los socialistas en el gobierno, gobernadores del PRO y gobernadores peronistas. Entonces vos decís, bueno, mira, los une el federalismo, lo productivo, este cable a tierra que te da ser un gobernador que tiene que dar respuesta y no que está escondido en una planilla macroeconómica, ¿no? O en un peor, porque yo creo que evidentemente ha habido maniobras, seguramente ustedes lo hablaron mucho, el tema de las retenciones. Creo que hay maniobras desesperadas por una macroeconomía que cruje, que tuvo la virtud de bajar la inflación, pero a costa de un ajuste y a costa de no incorporar dólares y quebrar, digamos, estos equilibrios. ¿Y en qué lo estás viendo? En que las industrias trabajan menos y en que la gente tiene menos empleo. Entonces, un círculo que ya se hace pero muy pesado. Así que, volviendo a lo que me decías, en todo ese marco, los gobernadores son los que dan la respuesta, y me parece muy interesante haber planteado Provincias Unidas. Ahí un poco lo que los une, más que lo ideológico partidario, es la agenda, de alguna manera. Es raro esto, ¿no? Que desde 3 espacios políticos que, bueno, en distintas ocasiones, es la agenda lo que los está uniendo. Y mira, uniendo. a todos se le interrumpió la obra pública, a todos dejaron de pagarle, los que tenían cajas provinciales, la deuda, la compensación que tenían que hacerlo. Todos están solventando. La verdad que el presidente tuvo una frase tan poco afortunada cuando dijo que la gente no estaba tan mal porque no se moría. Bueno, a ver, si no estuvieran los gobernadores atendiendo la vulnerabilidad y las necesidades extremas de mucha gente, esto sería mucho peor. Y si no estuvieran, bueno, ustedes lo han visto, no sé, en espacios como Agroactiva o las otras exposiciones productivas, la provincia subsidiando tasa para que el empresario pueda comprar máquinas, capitalizarse y seguir activo. Todo eso son con recursos provinciales. Días atrás, para ir, mira, a otro escenario totalmente distinto, se presentaron los Juegos Sudamericanos deportivos, los viejos Cruz del Sur, para los más grandes nos acordamos que ese era el nombre. La Nación no puso un peso, o sea, son sudamericanos, van a venir deportistas de todas las nacionalidades, y lo está bancando la provincia y la municipalidad, pero son juegos de países. Entonces, bueno, hay una falta de cuidado. Yo nombré antes las personas discapacitadas, creo que es de lo peor. Cuestiones de la salud pública, que aquí en Rosario las hemos tenido tan sentidas, que estamos haciendo hospitales nuevos y allá el Garraham no lo atienden. Que además uno dice, bueno, el Garraham para mucha gente, y gracias a Dios, está lejos de su vida, pero cuando te toca una situación muy dura, con un niño o una niña con enfermedades graves,
o cuando allí se forman los médicos que después vienen acá y que han tenido esa experiencia. O sea que negar la importancia del Estado en estos roles es muy mala, y claro, los gobernadores dan respuesta, y ahí está Provincias Unidas. Clara, bueno, una hermosa charla, paseamos por todo, Sí. agenda abierta, siempre te agradecemos Sí. eso también, porque bueno, la libertad de poder charlar estas cuestiones sin acordar nada previamente, Nada. eso es muy valioso. En todo siempre. caso, decirle a la gente que el 26 de octubre vaya a votar. Vaya a votar. Vaya a votar, va a ser más sencillo, es boleta única, seguramente no va a haber tantas colas como cuando hay que elegir. Por supuesto, nosotros queremos que vote a Provincias Unidas, pero decirle vaya a votar, ejerza ese derecho. Gracias, Clara, por estar con nosotros. Nosotros seguimos en la banda cambiaria, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García, aquí en la banda cambiaria. En un ratito estamos con más. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está